y invitarlos obviamente a participar de estos encuentros que venimos realizando con el doctor Jorge Dinico, director adjunto del Instituto de Derecho Canónico y Eclesiástico del Colegio de Abogados de Morón. Hoy vamos a tratar conjuntamente con la doctora Alicia Casanova un tema fundamental, que es el tema de exenciones, referido especialmente a las exenciones con relación a la Iglesia Católica. Como algunos habrán leído de nuestra publicidad, Alicia es una especialista en la materia, así que bueno, vamos a comenzar. Primero va a exponer el doctor Jorge Dinico, luego quien les está hablando, y finalizaremos con la doctora Alicia Casanova, que va a hablar de su tesis justamente relacionada con el derecho tributario y el derecho canónico. Así que bueno, doctor Dinico, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, doctora Monti, y bueno, en primer lugar, agradecido tanto a la doctora Monti como a la doctora Casanova la posibilidad de organizar este encuentro, y también al Colegio de Abogados de Morón. La parte mía es más que nada una introducción general, porque las especialistas son ambas doctoras, así que yo un poco acompaño a ellas. Vamos a hacer la primera aclaración, que a veces suele confundirse el derecho eclesiástico con el derecho canónico. Piensan que son sinónimos, cuando en realidad no es así. El derecho canónico es el derecho positivo de la Iglesia Católica. Es el conjunto de normas de la Iglesia Católica y para la Iglesia Católica. En cambio, el derecho eclesiástico es el conjunto de normas del ordenamiento jurídico del Estado que regulan a la dimensión social del factor religioso. Por ejemplo, lo que va a exponer la doctora Casanova sobre las exenciones a la Iglesia Católica, eso es derecho eclesiástico, porque es una regulación que da el Estado con referencia al tema o al aspecto religioso. Hecha esta aclaración, para tener en claro la distinción, voy a hacer una pequeña referencia en cuanto a la aplicación y al reconocimiento del derecho canónico en nuestro país. La legislación canónica teníamos el artículo 33 del derogado Código Civil, que decía que la Iglesia Católica era persona jurídica pública. Y a su vez, el artículo 2345, donde se refería que en cuanto a la enajenación de los bienes de la Iglesia, se aplicaba la legislación eclesiástica. Bien, en el año 1966 se produce el concordato entre la República Argentina y la Santa Sede, donde en su artículo primero encontramos que dice que el Estado argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana la jurisdicción en el ámbito de su competencia para la realización de sus fines específicos. Entonces teníamos estos tres aspectos. Artículo 33, persona jurídica pública de la Iglesia; artículo 2345 en cuanto a la enajenación de sus bienes; y el artículo primero del concordato. Llegamos a un caso en el año 1991 que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Lastra, muy conocido, donde entre otros aspectos la Corte dice que este reconocimiento de jurisdicción del artículo primero del concordato significa el reenvío a la legislación canónica en cuanto a sus bienes, en concordancia con lo que está dispuesto por el artículo 2345 del Código Civil. En pocas palabras, que estaba diciendo la Corte, nada extraordinario, sino que ya se venía aplicando y reconociendo, pero bueno, la Corte lo ratifica, que la legislación canónica en los aspectos pertinentes es contemplada como derecho vigente por el ordenamiento estatal argentino. De allí que, cuando algunos dicen, bueno, pero el derecho canónico es algo interno de la Iglesia, el derecho canónico, ¿yo cuándo voy a tener un caso donde tenga que aplicarlo? Y están equivocados, porque hay muchísimas situaciones que a veces sin darse cuenta tendrían que haber aplicado el derecho canónico. Con la llegada del nuevo Código Civil y Comercial, se receptó a la Iglesia como persona jurídica pública en el artículo 146. Lo que antes era el artículo 33, inciso tercero, ahora es el 146, inciso C. Pero no se receptó el contenido del artículo 2345, con lo cual algunos autores dijeron que se caía toda esa arquitectura jurídica que se había creado durante años al eliminarse este contenido. Pero ¿qué sucede? El actual artículo 147 del Código Civil y Comercial dice que las personas jurídicas públicas
se rigen en cuanto a su nacimiento, constitución, funcionamiento, disolución, etc., por la ley de su constitución. Es decir, la Iglesia Católica, como persona jurídica pública, se rige por la legislación canónica. Con lo cual, era sobreabundante decir que en cuanto a la enajenación de los bienes de la Iglesia se remitía a su ley, porque acá tenemos un artículo que ya lo tiene receptado. Entonces no es que hubo un retroceso, sino que hubo una ratificación y una ampliación de la aplicación de la legislación canónica. Es decir, la legislación canónica es contemplada como derecho vigente por nuestro ordenamiento y tiene aplicación. Hecha esta primera aclaración, me gustaría hablar un poco de la diócesis y de las parroquias. Las diócesis, comúnmente conocidas como obispados, tienen quien las representa, que es su obispo diocesano, tienen su patrimonio propio, tienen su personería jurídica propia, que es pública, canónica y civilmente. Y a su vez tienen su clave única de identificación tributaria propia. Entonces tenemos estos 4 elementos. Quien la represente, patrimonio, personería jurídica y por ende su clave de identificación tributaria propia. Ahora bien, cada diócesis se divide en parroquias. Para poner un ejemplo, pero tómelo como un ejemplo, porque no es algo que se pueda asimilar, pero para poder entender es como si fuera la provincia de Buenos Aires con sus municipios. Cada diócesis sería la provincia de Buenos Aires y cada parroquia sería un municipio. Lo pongo a título ilustrativo para que no tomaran al pie de la letra, pero para que se puedan ubicar. Y cada parroquia, por ende, tiene quien la representa, que es su cura párroco, su patrimonio propio, su personería jurídica propia y, por ende, su clave única de identificación impositiva propia, tributaria propia. ¿Esto qué quiere decir? Que las diócesis, las parroquias, tienen personería jurídica independiente. Si yo tengo que hacer un reclamo contra una parroquia, el reclamo va contra esa parroquia, no contra la diócesis, porque son 2 personas jurídicas independientes, son 2 personas jurídicas públicas. Que a veces esto no se sabe y en la confusión dice, bueno, tengo un problema con tal parroquia, entonces acciono directamente contra la diócesis. Y a veces la diócesis equivocadamente toma la contestación de la acción cuando tendría que decir simplemente, mire, dirija la acción ante quien corresponda, porque somos 2 personas jurídicas públicas independientes. Entonces, también quería aclarar este particular. La conferencia episcopal argentina también es persona jurídica pública, canónica y civilmente, y después está el particular de los denominados colegios parroquiales, que a mí aquí me gustaría hacer una pequeña aclaración. Está la discusión si los colegios parroquiales son en realidad parroquiales o si son diocesanos. ¿Y por qué hago esta mención? Porque cuando se va a dar inicio a una obra educativa, hay que ir al organismo oficial estatal y decir, bueno, mire, yo quiero iniciar este emprendimiento educativo, y el organismo estatal va a decir, bueno, muy bien, ¿quién va a ser el propietario, titular o responsable del mismo? Y en líneas generales, el que hace el reconocimiento es la diócesis, no la parroquia. Con lo cual, cuando hay alguna acción contra el colegio, la acción va a la diócesis, no va a la parroquia. Al margen de que cada colegio de esto que estamos hablando, parroquiales, jurídicamente no existen. ¿Por qué digo esto? Porque no tienen personería jurídica propia. Colegio parroquial tal es un nombre de fantasía. Quien existe es su propietario, la diócesis. Más aún, el tema de la quit, cuando un colegio obtiene la misma, es una quit a los fines previsionales relacionada con la quit de titular de la diócesis. Por ejemplo, una diócesis tiene 10 colegios, está la diócesis con su quit de propietaria, y cada colegio, para una mejor distribución de los aportes, tiene una quit a los fines exclusivamente previsionales. Si fuera persona jurídica, tendría su propia quit sin tener relación con la quit madre. Esto a veces no se sabe y se inician distintas acciones contra un colegio que llegan a tribunales y no es extraño encontrarse con que el tribunal tenga por parte al colegio, que no existe, que se desarrolle todo el proceso, se llega a sentencia y se dicte la sentencia condenando al colegio, si se está dictando una sentencia condenando a alguien que jurídicamente no existe. Estos son algunos detalles como para tener
en cuenta, entre muchos otros, simplemente un marco informativo. Luego la doctora se van a abocar al tema de exenciones, pero me pareció importante hacer estos comentarios como para que puedan ubicarse en algunos temas que después la doctora Casanova va a exponer. Otro particular es con referencia a las órdenes religiosas, lo que conocemos ahora como Instituto de Vida Consagrada, o como a uno le dicen, bueno, las congregaciones religiosas. Algunos autores hacen mención de que las congregaciones, las órdenes religiosas preconstitucionales son personas jurídicas públicas y las posteriores serían personas jurídicas privadas, ya que antes se organizaban como asociaciones civiles, hasta que llegó la ley 24.483 del año 1995, donde allí se dice que se pueden inscribir estos institutos de vida consagrada en el registro que se hago oportunamente el culto, y con la inscripción pueden dejar sin efecto la asociación civil que tenían, o no, o mantener la parte, pasar sus bienes, y por esa inscripción de estos institutos de vida consagrada, eran reconocidos como entidad de bien público y asimilados a las órdenes religiosas preconstitucionales. Ahora bien, si son asimiladas a las órdenes preconstitucionales, quiere decir que entonces también son personas jurídicas públicas. Pero acá, ya le digo, hay algunos autores que sostienen que no, que en realidad las anteriores a la Constitución Nacional, sí, que son muy pocas y también hay confusión de cuáles serían, porque muchas fueron reconocidas posteriormente por medio de decretos o de sentencias, como bien en su tesis también la doctora lo comenta, pero al haber este reconocimiento de la ley, que son asimiladas a las anteriores y al ser canónicamente personas jurídicas públicas, no veo cuál sería la distinción. En mi opinión me estoy inclinando a pensar que también deben ser consideradas como personas jurídicas públicas. De allí que cuando se hizo el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 146, inciso C, que habla de la Iglesia Católica como persona jurídica pública, se perdió la oportunidad tal vez de aclarar el concepto de qué se entiende por Iglesia Católica, y esta duda, como algunas otras que puedan surgir, ser eliminadas. Por ejemplo, decir Iglesia Católica y se entiende por Iglesia Católica a las personas jurídicas públicas de conformidad con el ordenamiento canónico. Entonces, de esa forma, todo aquello que la legislación canónica entiende como persona jurídica pública, también quedaría en el ámbito civil. Pero bueno, será una discusión para otro tema, pero simplemente quería hacer la mención porque luego la doctora también va a hacer mención a estos institutos. Y me quedaría por decir en cuanto a cómo se acredita el reconocimiento de una diócesis o de una parroquia. En líneas generales, las diócesis las crea el Papa, las erige el Papa, y el Poder Ejecutivo las reconoce por medio de un decreto. Los nombramientos de los obispos también los hace el Papa, y el Poder Ejecutivo los reconoce por otro decreto. Entonces, cuando hay que acreditar la personería jurídica, se acompaña el decreto del Poder Ejecutivo de reconocimiento de la elección de la diócesis y el decreto del Poder Ejecutivo de reconocimiento del nombramiento del obispo diocesano. También se suele pedir una certificación que hace culto, donde hace toda la relación, entonces está la firma oficial del funcionario del Estado, donde acredita todos estos elementos. Y en cuanto a las parroquias es algo similar. Viene el decreto de creación o dirección de la parroquia, el decreto de nombramiento del cura párroco, y también se puede acompañar, se hace el pedido a culto para que le extienda esta certificación del reconocimiento de la parroquia. Entonces, con esos elementos, ya cuando le piden que acrediten la personería, es más que suficiente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces cuando se van a hacer trámites, no es extraño encontrarse con que le diga, me trae la inscripción en personas jurídicas, me trae el acta de nombramiento de las autoridades, me trae el estatuto de funcionamiento aprobado. Entonces, todo eso, pero es para personas jurídicas privadas, no es para nosotros. Nosotros no tenemos inscripción, cuando digo nosotros me refiero, perdón, a la Iglesia Católica. Vamos de vuelta. La Iglesia Católica no tiene inscripción en personas jurídicas, porque es persona jurídica pública. Es lo mismo que si va a la provincia de Buenos Aires a hacer una gestión y dice, bueno, me trae su inscripción en personería jurídica.
me trae el acta de nombramiento del directorio, de lo nombran al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sonaría ridículo, nadie le va a pedir eso cuando va a hacer un trámite en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando va a ser una diócesis el trámite, es exactamente lo mismo. Con estos simples elementos se acredita. Incluso cuando se va a abrir una cuenta bancaria, o se pide préstamos, un descubierto, y dice, bueno, me tiene que presentar un balance. Bien, la Iglesia Católica está exenta de llevar balance, porque es persona jurídica pública. Ahora bien, como este tema se ignora o se desconoce, cuando debiera ser algo común y silvestre, las personas que van a gestionar, a veces para no tener problemas, para no empezar en discusiones, dicen, bueno, van, contratan a un contador y hacen un balance y van y lo presentan, gastando dinero, tiempo, etc. Ahora bien, no corresponde llevar balances. El artículo 320 del Código Civil, en cuanto a los balances, nos dice de las personas jurídicas públicas. Entonces la Iglesia Católica está exenta. La Iglesia Católica lo único que presenta es un informe de ingresos y egresos, que es lo que habla el Código de Derecho Canónico cuando dice que el ecónomo a fin de año debe presentar un informe de ingresos y egresos al Consejo de Asuntos Económicos Diocesano y que él mismo evaluará y en su caso aprobará dicho informe de ingresos y egresos. Punto. Entonces, cuando se solicita información de balances, se presenta ese informe de ingresos y egresos, en su caso con la firma de la autoridad de la curia diocesana correspondiente, pero no presentar balance. Lo que pasa es que en algunos casos dice, bueno, pero un informe de ingresos y egresos es un balance. No, no es un balance. Se puede llegar a interpretar como dice, bueno, yo voy a hacer un balance de mi vida, yo me casé en tal fecha, está bien, eso es un balance, pero en términos genéricos. Cuando hablamos técnicamente de balance, un balance es un estado de resultado con una serie de elementos que debe contener. Entonces, un informe de ingresos e egresos, de entradas y salida, no es un balance, es un simple informe. Entonces, muchas veces, para simplificar los temas y no empezar a usar 4 o 5 palabras, usan una sola y dicen balance, y no corresponde. La Iglesia Católica está exenta de presentar balances. Esto lo está en el código, en el artículo 320 del Código Civil y Comercial, donde habla de los balances de las personas jurídicas privadas, no las personas jurídicas públicas. Y el Código de Derecho Canónico, Canon 492 y 494, habla de informe de ingresos y egresos, nada más. Así que con eso estaría cumplido, igual que el otro, en inscripciones, etcétera, con la documentación que acabo de hacer referencia. Con eso sería suficiente. Y para ir terminando, sí, dejo espacio a las dos especialistas, que es lo que a ustedes más les interesa de las exenciones. Dos breves referencias. El administrador de los bienes eclesiásticos son aquellos bienes que pertenecen a una persona jurídica pública eclesiástica. El administrador que realiza inválidamente algún acto, la persona jurídica no responde por dichos actos inválidos, responde directamente el administrador. Entonces, este es un elemento a tener en cuenta cuando en algunos casos se exceden o realizan algún acto sin tener las autorizaciones correspondientes. Si ese acto es canónicamente nulo, también es civilmente nulo. Y si canónicamente es nulo ese acto que se ha realizado, la persona jurídica no responde. Por lo tanto, el reclamo que se tenga que efectivizar no va contra la persona jurídica, va contra aquel que ha realizado ese acto en forma inválida. Que muchas veces esto tampoco se tiene en cuenta y se realizan acciones contra la persona jurídica cuando en realidad ella no es la obligada a responder. Y para cerrar mi participación, por lo menos esta estancia, después si hay preguntas, con todo gusto las contestamos, pero me parece que van más interesados en la respuesta que le puede dar la doctora Casanova o la doctora Monti que la parte que le puedo dar yo. Pero para ir cerrando, hace poco el Papa dispuso una modificación del libro sexto de las sanciones del Código de Derecho Canónico. Y hablando de todos estos temas, el nuevo canon 1376 nos dice: será castigado con penas de las que están enumeradas en el canon 336, quedando firme la obligación de reparar el daño. Quedando firme la obligación de reparar el daño. Quien sustrae bienes eclesiásticos o impide que sean percibidos sus frutos.
quien, sin la consulta, el consenso o la licencia prescriptos, o bien sin otro requisito impuesto por el derecho para la validez o para la licitud, perdón, enajena bienes eclesiásticos o realiza actos de administración y continúa. Será castigado con justa pena, sin excluir la privación del oficio, quedando firme la obligación de reparar el daño. Quien por propia grave culpa haya cometido el delito, lo que mencioné recién, y quien de otro modo se haya demostrado gravemente negligente en la administración de los bienes eclesiásticos. Esto va a entrar a regir en diciembre de este año, para dar tiempo, salió hace poco, para dar tiempo a estudiar toda la reforma. Por eso yo no voy a profundizar, simplemente hice mención a este tema, pero hablando de exenciones, ¿qué puede llegar a pasar? Aquel administrador que por negligencia deja caer una exención, o pudiendo gestionar una, no lo realiza. Entiendo yo que el análisis de lo que acabo de leer tendría una incidencia de importancia en la cuestión, visto que todo administrador de bienes eclesiásticos debe actuar como un buen padre de familia, así dice el código. Un buen padre de familia contempla todos los aspectos y no actúa negligentemente. Con lo cual, bueno, un poco breve mi presentación, pero me parece oportuno escuchar más a las doctoras que van a hablar sobre las exenciones impositivas en general y luego en particular sobre la Iglesia Católica, pero luego que ella haga la exposición, estos conceptos básicos me parecieron importantes como para poder entender aún mejor lo que ellas van a explicar. Por mi lado, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Dinico. La verdad que es un placer. Muchas veces, y lo hemos hablado también con usted, el problema es la falta de conocimiento. Tanto la disciplina del derecho canónico y eclesiástico como el derecho tributario son disciplinas muy específicas, rigurosas, que no todo el mundo conoce. Entonces tienen un lenguaje especial y un conocimiento especial que a veces escapa hasta a los propios funcionarios del organismo fiscal o administración fiscal. A eso Sí, el debemos tema, sumarle, sí. no, le quería comentar que lo que usted dice es correcto, por eso agradecer al Colegio Abogado Morón la posibilidad de haber creado el Instituto de Derecho Eclesiástico y Canónico. Es uno de los pocos colegios de abogados que tiene este instituto, y cuando digo uno de los pocos es así, es uno de los pocos porque en la provincia de Buenos Aires alcanza los dedos de una mano para contar los institutos, y a nivel nacional también no hay muchos. Entonces, esta posibilidad que nos brindan y dar estas charlas o conferencias, porque es algo que no hace solamente a la Iglesia Católica o a los católicos. Si fuera así, esta charla no tendría sentido y yo tampoco tendría sentido que esté hablando aquí con ustedes. Yo no estoy dando una clase de catequesis, estoy dando una charla jurídica, y jurídica de aplicación en el marco normativo de la República Argentina. Entonces, es importante que esto se sepa y se difunda, y también que en las carreras de Derecho, dentro de la currícula, se incluya este particular. Yo vengo insistiendo eso desde hace tiempo, son muy pocas las carreras de Derecho que incluyen este particular, porque si es derecho vigente y se aplica, ¿por qué se va a ignorar? Y es un derecho que toca a todas las ramas. ¿Por qué digo esto? Porque no solo en cuestiones impositivas, en cuestiones laborales, en cuestiones de reclamos por contratos sea cual sea, de locación, de compraventa, etc. Si estamos hablando que hay un bien eclesiástico en juego, se tiene que conocer la legislación canónica. ¿Por qué? Porque si no se cumple con la misma, ese contrato que se está realizando es nulo canónica y civilmente. Entonces, cuando ustedes vayan a querer accionar, si del otro lado se encuentran con una persona que conoce el tema, y los va a dejar mal parado por decir, mire, doctor o doctora, el contrato que usted asesoró que se firmara es nulo. Hágase cargo de lo que usted ha realizado. Y no me pueden decir, bueno, pero estamos hablando de una legislación particular que yo no tengo obligación de conocer. No, usted tiene obligación de conocerla porque es contemplada como derecho vigente por el ordenamiento estatal argentino. Porque si esto no fuera contemplado así, está bien, usted no tiene ninguna obligación de conocerla, si fuera el derecho interno de la Iglesia Católica y punto. Pero usted tiene obligación de conocerla porque si no cumple con esta normativa, el acto que usted está realizando
o el asesoramiento que usted está dando para hacer un acto jurídico es nulo. Entonces usted está mal asesorando o mal informando a el cliente que en ese caso la fue a consultar y está confiando en su opinión experta sobre el tema. Por eso no es algo que, bueno, yo no tengo obligación, yo no tengo por qué conocer. Imagínense el caso que si alguien va a hacer un reclamo, un tribunal, un planteamiento, un tribunal de familia, dice, bueno, pero yo no tengo obligación de conocer la ley de familia. Dice, pero ¿para qué viene acá? O va a un tribunal laboral y dice, bueno, yo no tengo obligación de conocer toda la legislación laboral. No, usted tiene la obligación, porque se aplica este caso concreto y además hay un reenvío específico, que no es que lo estoy diciendo yo, la misma Corte Suprema de la Nación lo ha dicho. El reenvío a la legislación canónica y su reconocimiento y aplicación. Por eso las charlas que estamos dando acá sobre esta temática son charlas exclusivamente jurídicas que hacen al ejercicio de una parroquia, a una diócesis, a una congregación religiosa. Si no se tiene conocimiento de la legislación canónica aplicable al caso, el asesoramiento que está dado no solo es parcial, sino que es equivocado. Y si se va a iniciar alguna acción judicial y no armonizan ambas legislaciones, sí, el planteamiento que va a realizar va al rechazo, si de la otra parte conocen el tema. Si no, nos encontramos con varios juicios, como dije recién, que demandan a alguien que no existe jurídicamente y el juicio sigue adelante, o que hay una acción contra una parroquia y demandan a la diócesis, total, parroquia y diócesis, es lo mismo, está bien. Que haya sentencia equivocada, o que algunos repitan o multipliquen estos fallos equivocados, no quiere decir que esa sea la realidad. La realidad es una, se aplica y hay que aplicarlo de forma correcta, pero para poder aplicarlo hay que conocerlo. Entonces yo lamento mucho que desde el origen de esto, que son las universidades, las facultades de Derecho, no difundan esto, aunque sea un simple taller, por lo menos el que salga de una facultad, que sepa que existe, nada más que eso, que existe y que se aplica. Después ya con eso es suficiente. Pero si no ignora eso, que existe y que se aplica, y entonces todo lo demás cuesta mucho hacerlo entender. Pero bueno, no le quito más tiempo porque la gente vinieron a escuchar a ustedes dos, así que yo me llamo a silencio. No, al contrario, doctor, creo que usted sabe muchísimo y nosotros nos complementamos y por suerte la encontramos a Alicia, que sabe un poco de todo, ¿no? También, y aparte está en la práctica, ahí justamente en el organismo fiscal y la administración. En materia de derecho tributario, prácticamente lo mismo pasa, que en derecho canónico es una especialidad, una rama del derecho súper compleja, porque tenemos que sumarle que aparte existe una cantidad muy importante de distintos impuestos, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, distintos procedimientos nacionales, un procedimiento en cada provincia, un procedimiento en cada municipalidad, así que reconocer y conocer toda esa, digamos, fuente normativa es sumamente compleja. Para un mejor análisis yo voy a hacer una pequeña introducción justamente para darle pie a Alicia que haga el análisis particular de esta normativa y los casos concretos y toda la información que ella ha trabajado a través de su tesis. Voy a hablar un poquito de qué son las exenciones y cómo se construyen. Les voy a acompañar un PowerPoint para aquellos que no tienen conocimiento en derecho tributario, pero que va a ayudar también a ubicarnos de qué estamos hablando. Vamos a compartir acá. Ahí se ve. ¿Se ve ahí? Sí, doctor, perfecto. Bueno, nosotros cuando hablamos de exenciones, hablamos, según la Real Academia Española, del efecto de eximir. Nosotros sabemos que el poder que tiene el Estado para establecer impuestos implican también ese poder de eximir de esos impuestos. En general hablamos de una franqueza o libertad de alguien que goza de eximirse de algún cargo u obligación, y en materia fiscal habla de una ventaja fiscal de la que por ley se beneficia un contribuyente, en virtud de las cuales es exonerado del pago total o parcial del tributo.
Para poder hablar justamente de exenciones, tenemos que hablar qué es un tributo, cómo surge la idea de tributo. Nosotros hablamos de tributo en términos general, más allá de la división entre impuestos, tasas y contribuciones, que es la que generalmente hacemos en nuestra, digamos, en nuestra rama. Hay muchas definiciones, por ejemplo la de Blumenstein, habla de una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado, en virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho público. Después, desde el modelo del Código Tributario de EABID, tenemos que el impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente entre la obligación de pagar el tributo y la actividad que el Estado desarrolla con su producto. Por ejemplo, Giuliani von Rusch, que es uno de los más importantes tributaristas de nuestra disciplina, son impuestos las prestaciones en dinero o en especie exigidas por el Estado en virtud del poder de imperio a quienes se hallan en situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. Según Dino Harach, llámase impuesto el tributo que se establece sobre los sujetos en razón de la valorización política de una manifestación de riqueza objetiva, independientemente de la consideración de circunstancias personales de los sujetos a los que la riqueza pertenece o entre los cuales se transfiere, o subjetiva, teniendo en cuenta las circunstancias personales de los sujetos pasivos, tales como el estado civil, cargas de familia, monto total de ingresos y fortunas. En conclusión, podemos decir que el tributo es una obligación de dar, generalmente en dinero, a favor de un sujeto activo Estado por parte de otro sujeto pasivo contribuyente que se impone mediante una ley en sentido estricto con el fin del que el Estado pueda cumplir las funciones que le son propias. Esto no es menor. ¿Por qué? Porque todo tributo funciona en base a lo que nosotros denominamos hecho imponible. El hecho imponible, como en el derecho penal, el tipo que define la norma, se denomina al presupuesto de hecho de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Sáenz de Bujanda habla de cada presupuesto de hecho sirve de fundamento a un impuesto distinto y cada impuesto solo puede tener un presupuesto de hecho. La importancia tiene que ver en su valor jurídico, porque ya no es exclusivamente determinar el nacimiento de la obligación tributaria, sino que se constituye como presupuesto legitimador del tributo, por cuanto se define como exteriorización del principio de capacidad económica. Esta cuestión del hecho imponible nos hace analizar distintos aspectos que contiene el hecho imponible. Este supuesto de hecho fijado en la norma se compone de tres elementos. Uno formado por elemento objetivo, constituido por el acto o hecho tenido en cuenta por el legislador para configurarlo, y otro el subjetivo que vendría dado por la necesaria relación entre el sujeto que debe abonar el tributo y la causa que es el hecho que lo motiva. Este elemento objetivo, dice Sáenz de Bujanda, su mantenimiento en lo sustancial es el hilo argumental del hecho imponible, que puede ser analizado desde cuatro perspectivas: el aspecto material, espacial, temporal y cuantitativo. El aspecto material se plasma en el acto o hecho mismo que es tenido en cuenta para establecer el tributo y que supone la manifestación de esta capacidad económica. Es una situación de hecho que la mayoría de los supuestos coincidirían con la definición recogida por el texto de la ley como hecho imponible. El aspecto espacial indica el lugar donde se realiza el hecho imponible. Recordemos que nuestro sistema federal tiene 3 niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. El aspecto cuantitativo expresa la medida en que se realiza el objeto material del presupuesto de hecho del tributo. En palabras de Sáenz de Bujanda, lo que se mide, pues, no es el hecho imponible en sí mismo considerado, es decir, la percepción de la renta o la venta del bien o la titularidad del patrimonio, sino los bienes materiales o inmateriales que entran a formar parte del presupuesto. El aspecto temporal evidencia el momento
en que debe entenderse realizado, por lo que adquiere trascendencia e importancia. El factor tiempo influye en la estructura del hecho imponible y da lugar a dos categorías de tributos, instantáneos o periódicos. Mientras que en los primeros se contemplan supuestos de hechos que se agotan en un solo acto, por ejemplo, el otorgamiento de una escritura de compraventa de un inmueble, los periódicos tienen en cuenta una situación que tiende a reproducirse en el tiempo, como es el caso de la obtención de la renta en el impuesto a las ganancias. Siendo ello así, es preciso adoptar determinadas unidades de tiempo que nos permitan valorar su producción de forma tal que cada una de estas unidades le corresponda una obligación tributaria. Pues bien, esta fracción de tiempo es el denominado periodo impositivo. Siguiendo a Sáenz de Bujanda, el periodo impositivo forma parte de los elementos integrantes del hecho imponible, y esto hasta el extremo de que únicamente puede entenderse devengado el tributo cuando el aspecto temporal del hecho imponible se integra con los restantes elementos que lo constituyen, lo que determina que el hecho así formado pueda producir efecto jurídico específico que le asigna la ley. Como decíamos recién, otro de los elementos fundamentales que hacen al hecho imponible es el elemento subjetivo. El elemento subjetivo nos va a hablar que está constituido por el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Es la persona individual o colectiva cuyo cargo pone la ley el cumplimiento de la prestación, que puede ser el deudor, contribuyente o un tercero. La responsabilidad también que puede surgir por ese aspecto subjetivo tiene en cuenta el traspaso de la responsabilidad de un sujeto a otro, y tiene que ver con el fenómeno económico de la traslación del impuesto, en virtud del cual la carga del tributo se desplaza a veces del contribuyente de iure hacia otra persona que lo soporta en definitiva, y se denomina contribuyente de facto. Es decir, que cuando nosotros hablamos del sujeto pasivo de la obligación tributaria, nos referimos exclusivamente al contribuyente de iure, esto es, a quien la ley señala como sujeto jurídico del gravamen. Por último, la causalidad significa que tiene que existir una relación directa entre la realización del hecho imponible y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. En conclusión, podemos decir que solo podrá entenderse realizado el hecho imponible cuando concurran en su conformación todos los elementos esenciales que lo constituyen, es decir, el elemento objetivo en sus cuatro aspectos: material, espacial, temporal, el elemento subjetivo y el nexo de causalidad. Tal como sostiene la doctora García Vizcaíno, las exenciones y los beneficios en sentido de desgravaciones tributarios consisten en circunstancias objetivas o subjetivas que neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho imponible, de suerte que aunque éste se haya configurado, no nace la obligación tributaria o nace por un importe menor o son otorgadas ciertas facilidades para su pago. Nosotros tenemos que definir, cuando hablamos de exención, de otros supuestos que tienen que ver a la no sujeción. Muchos autores hablan de hipótesis de incidencia del tributo, y en realidad lo que nos van a decir es que cuando no se dan todos estos elementos que componen el hecho imponible, por ejemplo, el elemento espacial, el lugar donde se realiza el hecho imponible, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Neuquén, va a generar que yo no realice el hecho imponible y en definitiva va a ser un caso de no sujeción. En cambio, la exención tiene que ver que sí se realiza el hecho imponible, pero la propia ley define que si bien se dan todos los elementos para la realización del mismo, en ciertos casos establecidos por la propia ley en sentido formal y material, según Araujo Falcao, se dispensa del pago. La doctora García Vizcaíno entiende que esto es erróneo porque en realidad no es que se dispensa, sino que tiene que ver justamente con una hipótesis neutralizante que no nace de deuda tributaria alguna, sino que en definitiva lo que podemos explicar es que didácticamente las exenciones y los beneficios fiscales obran como tijera que corta los hilos que unen los hechos imponibles con la obligación. También debemos diferenciar estas cuestiones que tienen que ver a la no sujeción y a la exención con relación a la inmunidad fiscal.
La inmunidad fiscal para Giuliani von Rusch dice que la no incidencia o no sujeción es general o pura y simple, cuando deriva de la circunstancia de no producirse esos presupuestos materiales indispensables para la constitución o integración del hecho generador. Sin embargo, esta no incidencia o no sujeción es calificada por disposición constitucional, recibe el nombre de inmunidad. Ahí cita a Gómez de Sousa. Sobre este tema de la inmunidad fiscal, hay muchísima doctrina y jurisprudencia, tanto en Estados Unidos como en nuestra propia Constitución, referida justamente a cuando un nivel de gobierno, Estado nacional, por ejemplo, con la cláusula del progreso, exime a distintos niveles de gobierno, por ejemplo, a una municipalidad o a una provincia, por ejemplo, el Banco Nación, de los impuestos que cada uno de estos niveles de gobierno cobra. Por una cuestión, para poder dejarla a Alicia que continúe con las cuestiones específicas, vamos a ver que también existe una clasificación de estas exenciones. Estas exenciones pueden ser permanentes o transitorias, condicionales u absolutas, totales o parciales, subjetivas u objetivas. Cuando nosotros hablamos de subjetivas, estamos hablando del sujeto, quien realiza el hecho imponible, y hablamos de exenciones objetivas cuando nos referimos justamente a ese aspecto material de qué actividad está grabada o cuál es la finalidad, sin importar el sujeto que las realiza. Esto es importantísimo porque, como vamos a ver ahora también con la doctora Casanova, muchas veces se confunde la cuestión subjetiva, o sea, el sujeto que estaría exento, con la actividad que estaría exenta. Si esa actividad tiene un fin no lucrativo, bueno, vamos a ver que hay un montón de cuestiones específicas de la materia. Bueno, volviendo al tema, entonces ya vimos en términos generales cuándo hay exenciones. Cuando es la propia ley, ¿no es cierto?, se requiere, vamos a ver que hay algunos que sostienen que por otro tipo de materia, cuando es delegada, se puede eximir. En principio, quien puede imponer puede eximir. Vamos a ver también que en materia de exenciones tenemos un montón de casos concretos en cada tipo de tributo. Así que yo les voy a presentar a Alicia Casanova. Alicia es consejera técnico jurídico del Departamento de Asesoría Legal A, de la Dirección Legal Impositiva de los Recursos de la Seguridad Social de AFIP, y tiene la tesis doctoral La Iglesia Católica y las entidades religiosas ante la potestad tributaria estatal en el orden nacional impositivo. Fundamentos constitucionales, y fue dirigida por la doctora Catalina Vizcaíno, que todos conocemos y recientemente hemos nombrado especialista en la materia. Alicia, te escuchamos, comparto tu documento. Perfecto, Susana, gracias. Bueno, en primer lugar agradezco al Colegio Público de Abogados de Morón y a los doctores Nico y Dinico y Susana Monti por esta invitación para poder participar un poco del resultado de esta investigación. A partir de lo que señaló el doctor Dinico acerca de la enseñanza del derecho eclesiástico del Estado, normativa que está presente en la normatividad positiva inherente a todas las ramas del derecho, bueno, he notado un gran desarrollo de esa disciplina en España. Mucha de la bibliografía con la que cuento viene justamente de las publicaciones españolas, no así. Acá yo he podido detectar que la disciplina se enseña solamente en lo que hace a la religión católica, en el ámbito del catolicismo, se enseña solamente en el seminario metropolitano. En las otras, en las facultades de Derecho de universidades públicas y privadas, la disciplina no se enseña.
y evidentemente los efectos prácticos de eso se nota en las carencias que nosotros estamos mostrando. En realidad yo me encuentro a partir del ejercicio de mi trabajo profesional en el organismo recaudador. Tuve algunas cuestiones a través de los años inherentes a entidades religiosas, católicas y no católicas, y en general pude manejarme hasta los años 95 más o menos con la normativa estrictamente tributaria. Y fue un caso de impuesto al valor agregado que me llega alrededor de los años 2008-2009. Era el caso del diario La Verdad, de la diócesis de Junín Mercedes, que me puso en contacto con un algo específico, que era la característica del sujeto. Bueno, evidentemente de ese informe se puede comentar algo, pero no es un informe publicado, no alcanzó el carácter de dictamen. Sí hay algunos otros que sí llegaron a esa calidad y donde ya hay un mayor desarrollo del derecho eclesiástico junto con la materia propiamente tributaria. Bueno, hecha esta digresión introductoria, tengo que decir que el tema a tratar, el tema de las exenciones tributarias, en principio resulta ajeno, está indirectamente relacionado con el artículo 2 de la Constitución Nacional, que dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Ese artículo que ha dado lugar a tanta polémica ya desde la Convención Constituyente, después por su derogación o no en el año 94, con la reforma constitucional, y sigue dando tanto que hablar, no tiene que ver con este tema. Esto no es un tema de paradigma relacional, Iglesia y Estado, ni del modelo que se ha seguido en la Constitución. Hago esta aclaración porque cada vez que se habla de una modificación a la ley de registro de cultos, a la 21745, aparece ya cada vez con mayor insistencia el tema de la posibilidad de gozar de las exenciones impositivas, y entonces después se termina afirmando que toda la solución estaría en la derogación del artículo 2. Bueno, no es así. Ese artículo 2 tiene un tema de financiamiento que puede ser directo o indirecto. Bueno, precisamente el tema impositivo al que vamos a aludir tiene que ver con ese financiamiento indirecto. Y al respecto ya se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace ya ahora muchísimos años. En los fallos que ahí se indican, tanto en el fallo Melo de Canet del año 1911 como Didier Desbarat del año 1928, la Corte dijo que el texto del artículo 2 de la Constitución Nacional no inhibe a la Iglesia Católica como persona jurídica se le apliquen las contribuciones comunes, o sea, que las distintas jurisdicciones puedan imponerle las llamadas contribuciones comunes, en ese momento se las llamaba así, igual que, o sea, en condiciones de igualdad con los otros sujetos, como no sea con ocasión o motivo de los actos de culto. Entonces, aquí vamos ya directo al tema del que hablaba la doctora Monti, el tema de las exenciones impositivas. Para ello, retomando ya en términos de derecho positivo las palabras de la doctora Monti, nos remitimos al ordenamiento jurídico impositivo, y ahí tenemos que hacer alusión a dos criterios de índole doctrinaria que nos van a ayudar en la aplicación del derecho. Por un lado, tenemos que aludir necesariamente al principio de legalidad o reserva en materia tributaria. Este principio, que es de raigambre constitucional, nos dice que todos los elementos del hecho imponible
temporal, espacial, subjetivo y objetivo, los elementos cuantificadores de la obligación del contribuyente y las exenciones tienen que ser establecidos por un orden normativo que sea sustancial y formalmente ley. Entonces, por otro lado, a partir de esto, nos tenemos que remitir a principios interpretativos elementales en materia jurídica general y en especial en materia tributaria. Y estos criterios son los criterios que establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por un lado, el criterio según el cual la normativa vigente debe interpretarse de manera integral en su totalidad y que además debe interpretarse de manera armónica, evitando caer en aquellas conclusiones interpretativas que deroguen parte de la normativa, que no la tengan en cuenta o donde se establezca que las normas pugnan unas contra otras y entonces resultan inaplicables. La mejor interpretación es aquella que deja a todas las normas con vigencia y se las aplica de manera armónica. Ahora, si hablamos entonces de el principio de legalidad o reserva de la ley tributaria, tenemos que atender en principio a una jerarquía normativa en la cual pongamos en primer lugar la Constitución Nacional y todas las garantías o principios, que en materia de derecho eclesiástico se habla de principios informadores. Entonces, todas aquellas garantías que son atinentes tanto al derecho eclesiástico como al derecho tributario. Si nos atenemos a la jerarquía normativa, evidentemente los tratados. Entonces, los tratados del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, de los cuales emergen en materia religiosa y tributaria los principios de no discriminación, de igualdad, generalidad, etc. Y ya inmediatamente debajo de la Constitución Nacional y por encima de las leyes vigentes en el país, los acuerdos con la Iglesia, a diferencia de otros países, como por ejemplo España, que tienen acuerdos con las distintas confesiones religiosas, Argentina tiene solamente acuerdos celebrados con la Santa Sede, uno en materia, paramilitar, uno del año 1957, y el acuerdo al que aludió el doctor Dinico del año 1966. De ese acuerdo resulta la clara aplicación de dos principios fundamentales en materia de derecho eclesiástico del Estado, que son los principios de autonomía y de cooperación, tanto con el poder eclesiástico religioso y el poder civil. Y por aplicación de los dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lastra y Rivar, también la aplicabilidad de la normativa canónica, como lo señalará el doctor Dinico. A raíz de las palabras del doctor y como surge el tema de la ley 24.483, que lleva entonces a la aplicación o no de determinadas entidades de la Iglesia Católica, como él señalaba, si no son personas jurídicas públicas, entonces no sería de aplicación la normativa que manda a aplicar la norma de constitución, etcétera, por el Código Civil. Aquí evidentemente la solución viene por el lado de la jerarquía normativa del acuerdo celebrado con la Santa Sede, porque en función de ello y la normativa canónica le sería aplicable igual a esas entidades. A este respecto, tengo en cuenta o traigo como noticia un dictamen
cuyo texto sí es publicable, un dictamen de la asesoría legal del organismo recaudador, el dictamen 3 del año 2016. Bueno, para los conocedores del derecho tributario viene una explicación que después aparece en una filmina posterior, citado el artículo. En ese momento se trataba de una entidad, como el dictamen está publicado, lo podemos decir, era la Fundación Loyola. La Fundación Loyola quería su inscripción en el ámbito, o sea, no podía invocar su inscripción en el ámbito de la ley 24.483 como para poder ser acreedor o beneficiaria de donaciones cuyos importes a la vez pudieran ser deducibles por los donantes en los términos del artículo 81, inciso C de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Evidentemente no podía acreditar el carácter de casa y no recuerdo cuál es el otro vocablo que toma la Ley 24.483. Bueno, ahí hicimos, ya estaba en vigencia el nuevo Código Civil Comercial y aplicamos el derecho canónico, y entonces desde la órbita del área que dictamina, le hicimos lugar por aplicación del derecho canónico y por todos los elementos que habían allegado, de donde resultaba que era una parte de la Compañía de Jesús, se la habilitó para que tuviera ese carácter. De cualquier manera, el dictamen tiene solamente fuerza asesora, y de acuerdo al criterio de la Procuración del Tesoro desde siempre, el dictamen tiene eso, tiene una función solo de asesoramiento, y el juez administrativo llamado a decidir puede apartarse del criterio del dictamen bajo su responsabilidad. O sea, el dictamen solamente da fundamentos. Bueno, otro tema entonces a tratar de conformidad con la ley aplicable es quiénes son los sujetos de la obligación, de las obligaciones impositivas. Bueno, vemos que el artículo 5 de la ley 11.683, la ley ritual tributaria, le da ese carácter a aquellos sujetos, aquellos que son sujetos en el ámbito del derecho privado. O sea, bueno, dice el artículo, revisten el carácter de contribuyentes, en tanto se verifica a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las respectivas leyes tributarias en la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la obligación tributaria. En el inciso C dice, las personas jurídicas a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos del derecho. Entonces, ahí tenemos la clara remisión al Código Civil en los artículos 145, 146, inciso C, el 146, inciso C, las personas jurídicas públicas, la Iglesia Católica, con el carácter que le atribuye el artículo 147 en materia de ley aplicable, cosa que ya explicó el doctor Dinico, y el artículo 148, las personas jurídicas privadas, iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. Si vamos a las leyes de los diversos impuestos, encontramos, bueno, en algunos supuestos, en materia de impuesto a las ganancias, por ejemplo, el artículo 20, que tiene una exención de carácter subjetivo. En el artículo 20 exime el inciso en el E a las ganancias de las instituciones religiosas, y en el inciso F a las asociaciones, fundaciones, entidades civiles,
de asistencia social, etcétera, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación. Bueno, como se ve, hay ahí exenciones. En el primer caso son de carácter subjetivo. En el segundo, bueno, con características, habla así, son subjetivas, pero con esa cortapisa que es el destino de los bienes, de las ganancias. Y bueno, y después el artículo 81, inciso C, al cual en materia de deducciones ya nos referimos al hablar del dictamen 3 del 2016. Tenemos luego la ley de impuesto al valor agregado, que ahí tiene un problema un poquito, que ahí se complica, porque el artículo 7 de la ley dice que estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley las ventas, las locaciones indicadas en el inciso C del artículo 3 y las importaciones definitivas que tengan por objeto las cosas muebles, incluidas en este artículo, y las locaciones y prestaciones comprendidas en el mismo que se indican a continuación. En el inciso H habla de las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso E del artículo 3, o sea, las que sean sin relación de dependencia y a título oneroso, y en el punto 5 pone los servicios relativos al culto que tengan por objeto el fomento del mismo prestados por instituciones religiosas, y aquí viene la remisión a la ley de impuestos a las ganancias. Instituciones religiosas comprendidas en el inciso E del artículo 20 de la ley de impuesto a las ganancias. Y después hay todo un tema en la última parte del artículo 7 en cuanto a la preeminencia o no de exenciones genéricas o subjetivas establecidas antes de la vigencia de la ley que introdujo este párrafo. El párrafo incluido a continuación del artículo 7 de la ley dice, por la ley 25920, dice que sin perjuicio de las previsiones del primer párrafo de este artículo, en ningún caso serán de aplicación respecto del impuesto de esta ley las exenciones genéricas de impuestos en cuanto no lo incluyan taxativamente. Y dice después, la limitación establecida en ese párrafo no será de aplicación cuando la exención referida a todo impuesto nacional esté prevista en leyes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley por la que se incorpora dicho artículo, incluida la del artículo 3, inciso D de la ley 16656. Bueno, en relación con la aplicación de los incisos que comentamos, del artículo 7 de la ley de impuesto al valor agregado, hay hoy tramitando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso extraordinario interpuesto por el organismo recaudador a nivel nacional en el caso de la comunidad israelita ortodoxa de la República Argentina. La entidad, bueno, se trataba de más o menos periodos fiscales por un año, de los años 2006, diciembre de 2006 a diciembre de 2007, y ahí ya hubo una sentencia a favor de la contribuyente, sentencia de la Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación del 30 de octubre de 2018, sentencia favorable también a la contribuyente de la Sala 4 de la Cámara en lo contencioso administrativo federal del 4 de febrero de 2020, y vuelve a apelar el fisco nacional, se concede el recurso y está en sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si vamos a otros impuestos con exenciones para las entidades religiosas,
tenemos, bueno, que ya está derogado a partir del periodo fiscal 2019, el impuesto a la ganancia mínima presunta, que regía una exención equivalente a la del 20, inciso E, de la ley de impuesto a las ganancias. Por otra parte, está vigente la ley de impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente y otras operatorias, la ley 25413 y sus modificaciones, que dice que no serán de aplicación a ese impuesto, dice el artículo 2, no resultan de aplicación a ese impuesto en las exenciones genéricas o subjetivas que establecieran otras leyes. Y después, para terminar, un llamado ya no solamente a los operadores del derecho, sea en el ámbito público-privado, sino ya un llamado a los legisladores y al Poder Ejecutivo mismo en orden a la reglamentación de las normas. La ley de impuestos internos en materia de objetos suntuarios, dos leyes sucesivas, una ley del año 86 y la ley 25239, en el artículo 36 eximen a los objetos dedicados al culto, o sea, aquellos objetos que la reglamentación establezca con todas las características para gozar la exención cuando se trata de objetos dedicados al culto. Ahora bien, la reglamentación de la primera ley tenía una referencia igual a la que contiene la reglamentación del año 2000 con relación a la ley 25239. Eso no se ha podido solucionar. Porque se habla de que la reglamentación dice que quedarán eximidos la adquisición, venta, etcétera, de los objetos ritualmente indispensables para el oficio religioso público, pero después ponen ejemplos. Y entonces, dentro de los ejemplos, que son más o menos 7, la enumeración creo que incluso es taxativa, pero voy a citar 3. Hablan de casullas, cálices, copones, corporales, o sea, evidentemente se está refiriendo al oficio religioso público solamente de la Iglesia Católica y quedan excluidos los elementos, los objetos ritualmente indispensables para oficio religioso público de otras confesiones. Hasta hace poco, hasta el momento en que yo presenté mi tesis, que fue julio de 2018, lo controlé hasta ese momento. Si se busca el sitio donde informa, donde se publican, digamos, algunas consultas en el organismo recaudador, se aludía también a estos mismos objetos. Ahora, el decreto que reglamenta la ley del año 1999, el decreto del año 2000, tiene textualmente una referencia a un decreto del año 1938. O sea, aquí las normas constitucionales directamente en materia de igualdad, no discriminación, etcétera, directamente claman, claramente. Eso requiere ser tratado en la órbita legislativa. Por lo menos requiere una campaña donde tratemos de informar para que los legisladores se informen. Bueno, creo que nada más. Muchísimas gracias. Maravilloso, Alicia. La verdad que bueno, qué complejidad, cuántos aspectos puntuales que hay que analizar y conocer y estudiar, y cuántos vacíos legales nos enfrentamos siempre. No sé si quieren hacer preguntas acá en el chat. No sé, doctor Jorge Dinico, si quiere alguna palabra más. ¿Ahora se me escucha? Perfecto, Hola. perfecto. Sí, algunos estaban preguntando si se iba a grabar esta exposición que estamos teniendo. Del Colegio de Abogados me informan que sí. Así que una vez que esté publicada, después
los que deseen pueden tener acceso a la misma. Después he visto que había una pregunta ahí que decía del tema de los docentes. No sé a qué se refería la misma pregunta, si lo pueden aclarar. Sí, algo más que me surgió cuando hablaba Alicia, es esto que decíamos al principio, no solamente con relación a los tributos nacionales, pensemos en el impuesto inmobiliario, tasas municipales, donde también se da esta cuestión de cómo pedir las exenciones y todo. Creo que lo importante, como decía el doctor Jorge Dinico, tiene que ver con argumentar y justamente acreditar todas estas cuestiones que hacen a la personería, ¿no?, de la Iglesia Católica. Una fundación, a ver, ahí estamos, no sé, acá Marisa Chacón pregunta, es una fundación que trabaja para la Iglesia, ahí no se entiende la pregunta, a ver. No sé si quiere sacar el micrófono y preguntar. Marisa Chacón, no sé si... acá estaba más arriba. Exenciones para una fundación. Bueno, ahí está. Sí, Alicia, todo tuyo. Susana, sí, yo lo que quisiera agregar es que en una parte de la ley 24.483 incluso, porque ahí resulta claro que uno de los grandes temas son las exenciones impositivas, como en el trasfondo, ¿no es cierto?, de la ley, en todo aquello que dio origen a esa ley. Entonces, ahí hay un párrafo que dice que el Congreso Nacional hace el llamado a las provincias, a los municipios, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se adopte normativa en esta misma línea. O sea que está llamando un poco a lo que nosotros estamos diciendo. Por otro lado, tanto en mi tesis, o sea, eso no lo aclaré al principio, yo me circunscribí a impuestos y en el orden nacional. Evidentemente, este basamento de índole constitucional claramente es atinente a todo. Y a sabiendas dejé de lado la parte aduanera, donde tenemos, sobre todo en el periodo comprendido entre los 70 y los 80, tenemos algunos informes en nuestra asesoría donde se hizo lugar a algunas, o sea, vino el tema aduanero a nuestra asesoría y bueno, y se le dio un conforme a determinadas exenciones de acuerdo con las prestaciones involucradas. Yo por razones metodológicas hablo solo de impuestos nacionales, dejo lo aduanero, porque lo aduanero ya tiene previsiones específicas también en su código, en su propio código, pero bueno, el basamento constitucional es el mismo. Y acá agrega el doctor Marcelo Nieto que el reconocimiento lo hace la AFIP, se exige el certificado que otorga la Secretaría de Culto. Claro. Evidentemente, muchas gracias, doctor Marcelo Nieto, también por contactarnos con Alicia, que ha sido realmente maravilloso. Nos queda mucho trabajo y camino por recorrer. Hay muchos temas. Vamos a tratar también exenciones en general desde el Instituto de Derecho Tributario para el mes de agosto. Ya hemos hablado con el doctor Maximiliano Batista, que tiene un libro justamente de exenciones. ¿Por qué? Porque, claro, todas estas cuestiones que tienen que ver a las fundaciones y todo lo demás, también transita esta cuestión de las exenciones en particular por la actividad, en algunos casos en el impuesto también a los ingresos brutos. Hay mucho interés en la materia. Así que, no sé, doctor Dinico, yo creo que, bueno, acá hablan del impuesto a los créditos y débitos bancarios. Sin lugar a duda, cada tributo tiene su particularidad. Tendremos que hacer una charla para cada tributo en particular, analizar los sujetos, analizar esta hipótesis de incidencia, si se configura el hecho imponible o no, si se dan todos los supuestos. Si, también, yo no lo dije, pero hay casos donde
hay alícuota cero, por ejemplo, en ingresos brutos, y no es que hay una exención, se produce el hecho imponible, se reconoce como tal, pero la administración destina que, bueno, que no se va a pagar porque la alícuota es cero, así que por eso es importante conocer todos los elementos del derecho tributario y derecho imponible. Así que bueno, están invitados todos a los dos institutos, y bueno, la doctora Alicia Casanova, me imagino que ya es parte de ambos, así que nos volveremos a encontrar. ¿Qué le parece, doctor Dinico? Sí, me permite hacer una... ¿Se escucha, no? Sí. Sí. Hola, ¿se escucha, no? Sí. No, ahí hacen mención al certificado. Sí, cuando se va a hacer la inscripción en la FIP de alguna persona jurídica de la iglesia, una parroquia, por ejemplo, lo que comenté recién, la copia del decreto de nombramiento del párroco, de la dirección de la parroquia, y el certificado que pide culto, que hace una relación de que la parroquia pertenece a tal diócesis, que es persona jurídica pública, que el cura párroco, el nombre del cura párroco, etc. Y una vez que se hace la inscripción, generalmente después se vuelve a reenviar el pedido a culto para que actualice la certificación que envía, agregando el número de la CUIT correspondiente. Ese trámite se realiza ante la FIB. Lo que se gestiona en culto, se solicita, es esta certificación, que sirve simplemente para llevar un elemento expedido por un organismo oficial para hacer las gestiones correspondientes. Después preguntan ejemplos de exenciones. Bueno, como acaba de decir la doctora Monti recién, exenciones, por ejemplo, al pago del ingreso bruto, o exenciones en algunos casos al impuesto inmobiliario. Hay que ver también el código fiscal en cada caso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en cada uno de los lugares, y en base a eso ver, porque también está la redacción, a veces en el código fiscal de la provincia de Buenos Aires, como se modifica año a año, se actualiza. En algunos casos aparecía exención Iglesia Católica, después se decía exención entidades religiosas. Hay que ver en cada caso dónde se puede ubicar y ver la legislación que se va disponiendo sobre cada particular. No sé si la inquietud era un poco esa. Después creo que hay una pregunta, ahí que alguien quiere hacerme una pregunta. Con todo gusto le escucho. Sí, soy yo, doctor Dinico. Prefiero expresarlo. ¿Cómo le va? He estado muy atenta a todo lo que han expresado, y hay algo que usted expresó al comienzo de su disertación y que justo me llega una consulta de un colegio. Yo integro el Consejo Económico Diocesano de la Diócesis de San Francisco, provincia de Córdoba. Y bueno, la diócesis tiene algunos colegios parroquiales que obviamente dependen de la diócesis. Me llega una consulta de la contadora que está al frente de ese colegio, que quiere gestionar la exención de ganancias para el colegio y aporta obviamente que corresponde, que depende de la diócesis de San Francisco, tiene un CUIT particular, pero hay un documento del obispado donde dice que se lo reconoce a ese colegio como dependiente de la diócesis, y que el CUITAL es al solo efecto previsional, como usted manifestó recientemente. Resulta que de la FIP, la contadora manda un correo y de la FIP le contestan que para tramitar esa exención para el colegio tiene que presentar lo mismo que presentamos para las parroquias, el certificado de la Secretaría de Culto, y eso no corresponde porque no está reconocido por la Secretaría de Culto, sino que pertenece al colegio, a la diócesis. Entonces no sabemos cómo proceder en este caso. Volver a explicarle a la FIP. Sí, le comento, como señaló la doctora y señalé también yo al comienzo, el desconocimiento con referencia a la estructura de la Iglesia Católica, de la normativa aplicable, es muy grande, y los organismos oficiales no están exentos de ese desconocimiento, por lo menos algunas personas que tienen que resolver los casos, pero en líneas generales, como acabo de decir yo, salvo alguna excepción, los colegios parroquiales en sí no existen, porque no tiene una personería jurídica propia. Quien existe es quien fue al organismo estatal oficial e hizo el reconocimiento. Bueno, de tal colegio que se va a abrir esta obra educativa, yo me hago responsable, yo soy el propietario titular del mismo.
Entonces ahí ya cuando uno pide un informe a educación, dice, bueno, el colegio tal, el propietario responsable es fulano de tal, porque el colegio en sí jurídicamente no existe, no es una persona jurídica. La quit que se solicita o que se gestiona ante la AFIP siempre está relacionada con el quit del titular de dicho establecimiento educativo, eso se hace mención. Entonces es una quit, como aclaré antes, a los fines exclusivamente previsionales. Ahora, con referencia a la exención puntual que usted quiere llegar a realizar, no sé si ya está la diócesis exenta, porque le estarían pidiendo otra nueva gestión del trámite, o por ahí está la doctora Casanova, que está en el tema de la FIB, y por ahí la puede informar con mayor detalle de esta cuestión. La diócesis está exenta y la parroquia en sí también ya hizo el trámite de exención. No están interpretando en la FIB, el colegio depende de la diócesis, así que bueno, insistiremos sobre el tema entonces. No, que el colegio no depende de la diócesis, el colegio pertenece. Pertenece. Perdón, bueno, vamos a insistir con eso, porque a veces no le queden claro y ellos piensan que el colegio es una persona jurídica propia. Entonces, lo que uno le tiene que... Sí, pero lo que me refiero es que el tema es el siguiente, el tema es claro para acá lo que estamos hablando nosotros, pero a veces por ahí la persona que está gestionando, llevando adelante el... ¿Me escuchan? ¿O se cortó? Sí. Se fue poquito. Ahora sí. Ahora sí, bueno, no, le decía que a veces las personas que están al frente de un trámite en los organismos oficiales no conocen el tema. Entonces, cuando uno le va con un pedido para un colegio, ellos dicen, bueno, un colegio es una persona jurídica privada, bueno, tráigame esto, tráigame aquello, tráigame lo otro. Como a veces una parroquia puede pasar, incluso mismo para la diócesis, si no conocen la situación jurídicamente cómo se maneja. De allí que el tema hay que, bueno, tomarlo con paciencia, ir y hacer 1, 2, 3, 4, 5 veces todas las aclaraciones que sean necesarias sobre ese particular, porque luego lo decía, hay que aclararle que el colegio no es una persona jurídica en sí propia, que no tiene personalidad jurídica propia, se está rigiendo por la del titular. Además, la quit que están usando es la quit del titular. Le entiendo, doctor, pero mire, para que sea más gráfico, que en la FIP no analizan bien, acá tengo, ante mi vista, el documento que el obispo extiende al colegio, donde dice, reconozco al colegio tal, quit tal, como dependiente y perteneciente a la diócesis de San Francisco, que fuera erigida por bula pontificia, Entonces, ¿cómo la FIP, al tener este documento, no hace el análisis correcto? O sea que vamos a tener que volver a insistir con lo mismo, porque ellos lo están viendo, que lo dice el obispado, ¿no es cierto? Pero bueno, es como usted dice, no interpretan, hay que insistir. Bueno, gracias, doctor. Mire, a mí me pasó una vez, para que sirva de ejemplo nada más, un sacerdote recibe una carta de documento, ya hace un par de años, donde alguien hacía un reclamo a la parroquia, y la carta de documento iba dirigida a la parroquia. Sí. Entonces, me viene a mí la consulta para que le responda la carta, yo se la respondo y le pongo, el que remite es la parroquia, abajo el que firma es él. Va al correo y le dicen que no, que tenía que traer el poder de su nombramiento, etcétera, etcétera. Entonces le hacen tachar remitente parroquia y le hacen poner como que remite la contestación él directamente a título personal. Cuando vuelve le digo, no, pero si la intimación no es usted, la intimación es a la parroquia. Quien tiene que contestar es a la parroquia y usted es su representante. Dice, no, pero allá no me la quieren tomar. Bueno, vamos que lo acompaño hasta el correo. Vamos al correo y le digo, mire, vino recién el padre y ustedes no le quieren tomar la contestación. Me dice, no, pero la asesoría legal del correo nos informa que no correspondió. Mire, entonces le empecé a explicar la legislación canónica, el concordato, la aplicación, etcétera, que el párroco estaba perfectamente facultado para proceder a suscribir, a contestar la carta documento por la parroquia, y él como su representante. Bueno, van con la información, van y vienen, que consultan por teléfono, y en una de las idas y vueltas viene el pobre empleado que estaba en ese momento atendiendo, un muchacho joven que no conocía la situación, y me dice, mire, nos informan que de la asesoría legal del correo, que el reglamento interno del correo exige que se presenten esto.
Entonces yo digo, bueno, sería tan amable de permitirme hablar con el asesor legal del correo para felicitarlo, porque es la primera vez que yo escucho que un reglamento interno de un correo tiene más trascendencia y mayor jerarquía que un acuerdo internacional, que la Constitución Nacional, etc. Así que le pido por favor si me permite hablarle y conocerlo, porque quiero felicitarlo, porque la verdad es una eminencia jurídica, nunca vi esto y que me explique en qué fundamentos se está basando. Bueno, vuelve otra vez, no lo puedo derivar a la asesoría jurídica, pero me dicen que por esta vez, como una excepción, le tome la carta documento como usted dice. Bueno, Sí. al poco tiempo, obviamente, contestan la carta documento y hay que hacer un nuevo responde esa carta documento. Se la hago exactamente igual, digo, padre, tome, llévela, si tiene algún inconveniente, viene y me dice. Va el padre, vuelve y me dice, ¿le tomaron la carta documento? Sí, primero me dijeron que no, que me la habían tomado la otra vez como una excepción haciéndonos un favor. Y ahora no me la querían tomar, pero cuando yo le dije que entonces iba a volver con usted, me dijeron, bueno, deme padre que se la tome. Entonces, las cosas como corresponden. Yo no estaba pidiendo nada del otro mundo, yo estaba diciendo lo que corresponde. Entonces, si del otro lado están asesorando mal, ¿cómo va a decir que un reglamento interno del correo tiene jerarquía superior a la Constitución Nacional, un acuerdo, al Código Civil, etcétera? Entonces, como pasó también en otra oportunidad, por el tema de una gestión ante un organismo oficial, de un aporte, que le estaban pidiendo una previa inscripción en un registro que era para personas jurídicas privadas. Entonces digo, mire, padre, no corresponde inscribirse aquí, porque esto es para personas jurídicas privadas, no para personas jurídicas públicas, que somos nosotros. Bueno, pero entonces nos cortan la ayuda. Digo, bueno, déjeme que yo voy a hablar con la asesoría. Entonces me pongo a hablar con la asesoría legal de este organismo oficial y le empiezo a explicar, etcétera, etcétera. Y me dice, bueno, pero ¿ustedes por qué no se quieren inscribir? ¿Qué es lo que están ocultando? Yo no estoy ocultando nada, simplemente le estoy diciendo que no corresponde que nos inscribamos en este registro porque es para personas jurídicas privadas y no para personas jurídicas públicas. Así que le estoy haciendo mención de la normativa aplicable. ¿Y qué respuesta recibo? Mire, yo no tengo tiempo para ponerme a estudiar eso que usted me está diciendo. Digo, bueno, mire, entonces, discúlpenme, no tengo más nada que hablar con usted, porque si le estoy diciendo la normativa aplicable, y usted que es la asesora legal de este organismo oficial, me responde que no tiene tiempo para verificar lo que yo estoy diciendo, entonces no tiene mucho sentido que usted siga hablando. Entonces, bueno, realizamos las gestiones por otro lado y el tema se aclaró perfectamente, porque nosotros teníamos razón, no correspondía a la inscripción en ese lugar. Pero desde ya le digo, hay que insistir 1, 2, 3, 4 veces hasta que las cosas se hagan de la forma que corresponde. Ahí la doctora Casanova, como especialista en el tema de la FIP, ahí tiene un aporte mejor para dar. ¿La escuchamos, doctora? Sí, no, perdón. No, yo diría hacer una presentación, no conformarse con la presencia y la conversación en el, llamémosle, mostrador, en el área operativa, o como hoy se esté haciendo, atento a la no presencialidad, sino que se haga un escrito realmente jurídicamente fundado, donde se expliciten todos los elementos que surgen de esa documental que tienen, se transcriba, se marquen las consecuencias que se extraen y final, como un petitorio en cualquier escrito, hasta diríamos judicial, en este caso administrativo, que se vaya pormenorizando a manera de argumentación. Y por lo menos va a tener que intervenir el área jurídica que corresponde a esa área operativa, y de ahí irá subiendo por las dependencias jurídicas del organismo. Muy importante, Alicia, esa cuestión. Nosotros desde el Colegio de Abogados insistimos no solo con la preparación. Yo veo que, por ejemplo, preguntan también si hay exenciones en cuestiones del agua, de la luz y del gas. Bueno, esos no son impuestos, esos son servicios. Entonces tienen otra característica. A veces, nuestra tarea es interdisciplinaria. Nosotros trabajamos, quienes somos abogados especialistas en materia tributaria, trabajamos conjuntamente con los contadores, en el ámbito justamente de la Iglesia Católica, los especialistas también, la necesidad de consultar y de prepararnos, porque a veces las cuestiones son más simples, pero el desconocimiento, no solo de los empleados, pongámosle, sino de todos en general, porque en lo personal yo he aprendido muchísimo con el doctor Jorge Dinico y hoy he aprendido un montón con Alicia. Entonces, la necesidad de generar estos espacios de conocimiento, de preparación, de formación, como para simplificar estas cuestiones. Así que bueno, no sé si hay alguna
No, en el pregunta caso más. del agua, perdón, que haga una Sí. mención. En el caso del agua, en la parte del templo parroquial y la casa parroquial están exentas, pero también depende porque el agua no es a nivel nacional, en distintos lugares hay otros organismos, entonces hay que ver en cada lugar, acercarse allí y ver cuáles son las exenciones que cada organismo no, que cada suministro, por ejemplo, agua, luz, gas, etcétera, tienen, porque ya le digo, en algunos lugares, capital tiene uno, provincia otro, por ahí en Tucumán, en Salta tiene otro, quien suministra el tema del aporte de la luz, el agua, el gas, etc. Entonces hay que ver en cada uno de esos organismos cuáles son las exenciones que ellos otorgan y en base a eso ver si se puede encuadrar en alguno de ellos el pedido. Ya le digo, acá en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el tema del agua, el templo y la casa parroquial están exentos. Entonces hay que ir al organismo y hacer el pedido para que le otorguen la exención Claro, la correspondiente al tema exhibición sería del pago. pago del Perdón, la servicio. exhibición del, Es perdón, la otra característica, pero exhibición que es del importante tema porque, del pago. claro, acá preguntaban también el impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias, y hay otro aspecto, porque, por ejemplo, recientemente también se declaró la inconstitucionalidad de este tributo, por ejemplo, para los pagos que hacían los colegios de abogados con relación al Colproba. Bueno, esto tiene que ver también con la capacidad contributiva, la finalidad de lucro que no existe. Hay un montón de cuestiones. También hay una medida cautelar con relación que salió ahora al impuesto a los débitos y créditos bancarios, cuando los bancos retienen este tributo con relación al contribuyente que realiza operaciones entre caja de ahorro y cuenta corriente cuando se trata de una cuenta única. Entonces lo que van a tener, o tendríamos que hacer todo, es analizar también, porque hay un montón de regímenes de retención y percepción que por ahí sí les efectúan retenciones y percepciones más allá de la exención que correspondiera. Creo que el tema es... Sí. Disculpe, Susana, con respecto al impuesto a los débitos y créditos, eso ya está solucionado porque al renovar la exención en ganancias, una vez que se logra la exención de ganancias, se acompaña a los bancos la resolución y con eso automáticamente dejan efectuar la reconocen, perfecto. Acá lo hemos hecho y dio resultado. Buenísimo. Qué bueno. Yo una consulta con respecto a eso. En el Banco del Chaco, nosotras somos un instituto secular, hemos presentado esa renovación, pero un mes lo han admitido y al mes siguiente vuelven a hacer nuevamente las retenciones. Y es una cuenta que se utiliza para un comedor. Entonces, y además está hecha el trámite presentado, pero un mes lo acepta y a los otros meses vuelven otra vez a repetir las retenciones. Bueno, vayan a pelearlo, porque no puede ser. Acá no es así, acá no, los han sacado y punto. Hay que estar y luchar. Una consulta, yo estuve averiguando mucho con contadores públicos por esta temática, porque yo presenté en ambos bancos, como siempre se hizo en el obispado, le daban la exención, y este año, por lo que me han informado, se hace a través de AFIP por un aplicativo, o sea, por un sistema con el quit a través del apoderado, en el caso del que lleve. A mí me ha pasado que todavía no tengo la exención, me siguen descontando desde el banco, no me dan respuestas, y a través de algunos estudios o contadores me han dicho que este año no hay una exención al 100% como eran años anteriores. Entonces, desde varios puntos he tenido distintas respuestas, que este año la exención no es al 100%, es al 50%, que se hace a través de AFIP por la presentación, bueno, por un sistema con la clave fiscal. Disculpame que te aclare, porque yo lo he hecho, no es un aplicativo, tenés que hacer una presentación digital. Se hacen las presentaciones digitales acompañando, ¿no es cierto?, el certificado de la Secretaría de Culto, acompañando la designación, si es una parroquia, del párroco, y todo eso prospera y luego se obtiene, todo digitalmente, sí, es así. ¿Pero al banco o a través de AFIP? No, eso tenés que hacer una presentación digital en la página de la AFIP con la clave
la iglesia, y después tenés, la parroquia tiene una quit, y el párroco tiene a su vez otra quit que está relacionada, entonces tenés que entrar por ahí y hacer la presentación, y ahí obtenés luego la exención, todo vía digital, es así. ¿Tienen el nombre del servicio? ¿Cómo No, encontrar en AFIP cuando vos el entras servicio? a la página de la AFIP, hay varios servicios, ¿sí? Bien. ¿Cómo se llama Tenemos este para la presentación? presentaciones digitales, presentación Así digital. se llama, bien. Así Bueno, es. yo creo que vamos a tener que armar un grupo justamente para todas estas cuestiones prácticas de conjuntos y de conocimientos. Les agradecemos muchísimo a todos los que han estado presentes, a la doctora Alicia Casanova, al doctor Jorge Dinico, a todos. Veo que hay un montón de colegas, funcionarios del organismo y de distintos organismos con muchísimo conocimiento y que generosamente están siempre compartiendo su conocimiento y su buena voluntad para lograr que se cumplan estos beneficios, estas exenciones. Así que bueno, no sé, doctor Jorge Dinico, si quiere alguna palabra más. No, por mi lado, espero que haya sido de utilidad el pequeño granito de arena que uno pueda aportar en este tema y el pequeño conocimiento que uno pueda llegar a tener sobre este particular, que haya sido de utilidad y, bueno, y a disposición en lo que esté al alcance de uno, ¿no? Alicia, ¿querés decir alguna palabra más? No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Abrir justamente este espacio dedicado a estas dos disciplinas me parece una maravilla, hasta hace poco inalcanzable. Así que muchas gracias al colegio y a ustedes dos que han sido los portavoces. Gracias y bueno, esperamos poder seguir trabajando en esto. Bueno, gracias a todos, cariño Muchas grande. gracias. Nos vemos Muchas nuevamente. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.